En la historia del fútbol mexicano, hemos tenido diversos campeones de liga, algunos que marcaron una época como el campeonísimo Guadalajara, otros que están escribiendo actualmente su historia como América y Cruz Azul, y otros que ganaron títulos sin imaginarse que sería el último. Y es que el destino ha sido tan cruel para algunos clubes que han militado en la primera división, que sin darse cuenta, se perdieron en el tiempo. Rubén Omar Roma, no, este es un golazo. Y este es Comas, este es el que yo les hablaba, Comas. Ahí, claro. Romano jugó una temporada en Veracruz. Mira cómo le pegaba el Romano, mira cómo le pegaba, papá. Romano, por favor. Mira cómo le pegaba. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Fíjate, un autopase, ¿eh? No, era González Chico. Wow. Josep Borges Salceo. Y hoy en Caliente.mx repasemos a los equipos que fueron campeones del fútbol mexicano y ya no existen. Arrancamos con Marte. El Club Deportivo Marte, o simplemente conocido como Marte, fue fundado en el año 1928 en la Ciudad de México. Este fue uno de los equipos pioneros que participó en la primera división de nuestro país, y desde los tiempos de la era profesional, el que básicamente hoy se considera como época amateur de nuestro balompié, fue uno de los clubes que más actividad vio en las canchas mexicanas, siendo de los protagonistas que ganaron incluso 2 ligas de 1929 y en 1943, en la conocida como Liga Mayor. De hecho, el Marte fue el último campeón de liga profesional, ya que al siguiente año comenzó la época profesional del fútbol mexicano, y en la temporada 53-54, bajo el mando de don Ignacio Treyes, el Marte se consagró como campeón del fútbol mexicano, siendo su único título reconocido en el formato de Liga MX que tenemos hasta nuestros días. Penosamente, este equipo desapareció en el 56, cuando ya militaban en la segunda división por un tema de cachirules que les costó la desafiliación de la Federación Mexicana de Fútbol. Y aunque en los 90 se intentó revivir esa franquicia, la realidad es que desde el 98 están literalmente en la extinción. Asturias, otro de los equipos capitalinos que tuvieron sus años de gloria entre la época amateur y el principio de la profesional, el cual fue fundado el 7 de febrero de 1918, y de hecho este es el primer club campeón del fútbol mexicano tras conquistar el campeonato de liga, organizado por la Federación Mexicana, en 1922. En total, los asturianos ganaron 2 ligas de la denominada Liga Mayor, aparte de quedarse con 4 subcampeonatos, siendo uno de los equipos más importantes en esa época del fútbol mexicano. Este club jugaba contra el América, el Euskadi, el Tigres, el Germania. Contra este equipo obtuvo la primera copa, la Copa Covadonga, que fue el primer campeonato para este club Asturias. En 1944 empezó la época profesional del fútbol mexicano. El Marte fue uno de los equipos que arrancó en lo que hoy conocemos como Primera División, en la que fue la primera temporada de ese nuevo formato. Lamentablemente, en 1950, el Club Asturias desapareció por los conflictos que estaba teniendo con el España, otro de los equipos que curiosamente aparece en este mismo video. El Real Club España compartía visión con el antes mencionado Marte, ya que ambos equipos fueron hechos para darle lugar a la comunidad española migrante que vivía en nuestro país, fundado el 20 de marzo de 1912, y este equipo fue el más ganador de la época amateur del fútbol mexicano, pues en total conquistó 6 campeonatos de liga. De hecho, le permitieron ser rebautizados por el entonces rey de España Alonso VIII con el título de realeza, por lo que pasó a llamarse Real España en 1919. Sin embargo, de haber sido el club más dominante de la época en la Liga Mayor, su paso por la época profesional fue muy distinta, pues apenas si pudieron ganar la liga en la temporada 44-45, además de quedarse con el subcampeonato de la campaña 43-44. Lo más triste de todo para su afición es que su existencia no se prolongó mucho tiempo más, pues en 1950 el equipo desapareció junto con el Marte por los conflictos extracancha que se vivían en las gradas, trayendo a México un poco del caos que había en España por aquellos años en la Guerra Civil. Ambos equipos se insultaban, unos se decían gachupines y se faltaban al respeto. De esta manera, el Club Asturias pensó que tal vez era prudente retirarse de la liga, y poco tiempo después lo hizo el España, pensando en que se había logrado el objetivo, que era unificar a la población española y a la comunidad mexicana. ¿Por qué jugamos? Por la afición, por la gloria, por la camiseta, por el equipo, por la grandeza, por la historia. Caliente.mx, la casa del fútbol mexicano.
Zacatepec. El fútbol en Zacatepec ha tenido muchísimos equipos que ha llevado el nombre del municipio. De hecho, actualmente hay uno que se hace llamar Escorpiones de Zacatepec, pero aunque utilicen el nombre y hasta los colores, la franquicia original de los Cañeros, que conquistaron 2 ligas de la mano del mítico Nacho Treyes, lleva muchos años en el olvido, pues originalmente fueron como Club Zacatepec, fundado en el 48, los únicos que conquistaron la primera división mexicana. Su primer reto desde la banca fue con el Zacatepec, al que subió a primera división. Sería ahí donde a raíz del intenso sol inició a dirigir vistiendo de gorra y que lo acompañaría a lo largo de su carrera. Los Cañeros originales llegaron al máximo circuito en el 51, convirtiéndose en el primer club que ascendió deportivamente a primera, y a partir de ahí sorprendieron a propios extraños, pues en la temporada 54-55 y en la 57-58 el equipo se coronó como campeón del fútbol mexicano, aunque en la década de los 60 todo cambió, pues el equipo rondó entre la primera y la segunda división, literalmente subía y bajaba, y esa fue una tónica que mantuvo hasta 1985, cuando el equipo jugó por última vez en el máximo circuito. Los 90 fueron una década muy dolorosa para los Cañeros, ya que perdieron en 3 ocasiones diferentes la final por el ascenso, y finalmente en el 2003, la franquicia original fue vendida para nunca más regresar. Pero no fue hasta la temporada 54-55 que el equipo se consagró por primera vez como campeones del fútbol mexicano. En la temporada 57-58, los Cañeros lograron su segundo campeonato gracias a su jugador Carlos El Charro Lara. Este jugador de origen argentino fue campeón de goleo en 3 ocasiones, marcando 112 goles en su estancia con los Cañeros, nuevamente de la mano de Don Nacho Treyes, quien desde el banquillo dirigía el destino del equipo. Tampico FC, otro de los equipos que se confunde con los actualmente que están en el fútbol profesional, quien se cree que es el mismo de la Jaiba Brava, que en este momento está en la Liga de Expansión, pero no es así, y es que los Jaibos fueron fundados en el 45, su paso por el máximo circuito fue breve pero efectivo, pues en la temporada 52-53 se consagraron campeones de liga, igualando un récord que le pertenecía a León, cerrando la campaña solamente con 2 derrotas. Y seguramente para quienes fueron testigos de su hazaña, perdura en la mente esos momentos de gloria. Lamentablemente, en la temporada 57-58, el equipo descendió, y a partir de ahí comenzó la hecatombe, pues si bien logró regresar al año siguiente para ganar la Copa México, solo duró un par de temporadas en primera, y en 1963 regresó a segunda. A partir de ahí no regresó a primera hasta la 77-78, gracias a la compra de la franquicia de San Luis, y su última temporada fue el 81-82, donde perdió la liguilla por el no descenso ante Atlas, siendo la última vez que el Tampico FC estuvo en primera división. Casi a la par de su desaparición fue que nació la Jaiba Brava, franquicia que hasta hoy todos tenemos ubicada, pero que como tal jamás ha ganado la Liga Mexicana. Sigue Engelhardt en el área, cabezazo adentro. Veracruz. Los Tiburones Rojos son de esos equipos icónicos de la historia del fútbol mexicano, que aunque sus años de gloria se vivieron en la década de los 40 con el gran Luis Pirata Fuente, la realidad es que normalmente solían ser una piedra en el zapato para los equipos más importantes. Los Escualos ganaron solamente 2 títulos de liga en su historia, el primero en la temporada 45-46 y el segundo en la 49-50, siendo reconocidos hasta el día de hoy como ligas de primera división. Lamentablemente la historia de los Tiburones Rojos ha sido una montaña rusa, con más momentos amargos en la segunda división que peleando por campeonatos. Sin embargo, la franquicia se había mantenido a pesar del paso de los años, y aunque sí hubo periodos en los que el equipo literalmente dejó de existir, desde finales de los 90 hasta la década del 2020, se mantuvo como un equipo protagonista, tanto en la Liga de Ascenso como ganando incluso una Copa MX en el 2016, y teniendo jugadores emblemáticos, pero lamentablemente en el 2019 la franquicia quedó desafiliada por temas que ya todos conocemos, y desde entonces el fútbol se apagó en el Puerto Jarocho. Dime lo que opinas, ¿qué otro club recuerdas que es campeón y que ya no existe? Déjalo acá abajito en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal, caliente.mx, para que no te pierdas más acción, más diversión.